Gracias. Ahora sí. Bien, estamos grabando ahora sí la clase. Bien, les decía que las patologías de colon son más frecuentes en nuestro medio. Vamos a ver de entre las varias que hay, obviamente las más comunes, ¿no? Que ya desde que les decía de entrada, ya las patologías, a diferencia de las de intestino delgado, son más frecuentes, ¿no? Ya. Entonces, hoy y mañana vamos a estar hablando de colon. Hoy día vamos a ver hasta dónde nos da la hora, porque yo tengo una reunión a las 6 de cátedra, así que vamos a avanzar hasta donde nos dé ya. Me imagino que seguramente ustedes ya se han reunido para el tema de las evaluaciones, ¿no? Así que Sí, sí. ahora nos reunimos los docentes a ver qué instructivo nos dan. Bien, vamos a agrandar un poquito la diapositiva. Bien, entonces recordemos de que entremos en lo que es el colon. Vamos a recordar, ¿no es cierto? Sabemos que la continuación es parte del intestino también, que es la parte que continúa al intestino delgado, ¿no? Que habíamos dicho que el momento de transición, la estructura anatómica de transición va a ser la válvula iliocecal, ¿no? La transición entre el intestino delgado y grueso, ¿no es cierto? Acá podemos ver una imagen, ¿no? En lo que es el intestino grueso. Vamos a ver que tiene las características, tiene algunas características, ¿no? Que hace que este segmento del intestino sea muy diferente al intestino delgado, ¿no? Para empezar, vamos a ver aquí las porciones, ¿no? Los segmentos que tienen el intestino grueso, ¿no? Vamos a recordar la parte de transición, ¿no? Inmediatamente después de la válvula cecal, sabemos que es el ciego, ¿no? El ciego con el que lleva el apéndice ahí, ¿no? Ya hemos visto la patología de apéndice también. Inmediatamente la parte que corresponde, que sigue al ciego, se llama colon ascendente, ¿no? Colon ascendente. Este asciende con dirección hacia el hígado, ¿no? Ahí hacia una codadura que corresponde a lo que es el ángulo hepático del colon, ¿no? Luego viene la parte transversa, que es el colon transverso, con dirección hacia el bazo, ¿no? Y ahí hacia otra codadura, ¿no? Y tenemos el ángulo esplénico, ¿no? Y ahí el colon empieza a descender, lo que corresponde al colon descendente, el sigmoides, ¿no? Que se asemeja a una S itálica, ¿no? Por eso el nombre de sigmoides, y que continúa con el recto y para terminar en el ano, ¿no? Entonces, esa es la disposición del margen colónico, ¿no? Que es muy importante que lo recordemos. Vamos a ir revisando algunas características, ¿no? De cada porción. El ciego, le decía, la primera porción del intestino delgado, del intestino grueso, perdón, ubicado en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Es un órgano que puede ser en algunos casos retroperitoneal, ¿no? Y está en relación con la válvula iliocecal, que les decía, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden apreciar lo que es el ciego. Y les decía, se continúa inmediatamente con lo que es el colon ascendente, ¿no? Que es un segmento que generalmente está fijo debido a una capa, ¿no? Un meso que tiene, meso corto. Sabemos que todo el ángulo, todo el marco colónico, ¿no? Todo este marco colónico tiene un borde mesentérico, ¿no? Por el cual recibe irrigación, un borde interno, y un borde externo antimesentérico, ¿no? El cual está fijo, por decir, ¿no? Hacia las estructuras adyacentes a través de un meso, ¿no? Unas capas, ¿no? Que hacen que este colon no sea móvil, ¿no? Sea fijo a las estructuras, ¿no? Excepto, ¿no es cierto? Excepto la parte del sigmoides, en el cual el meso es más largo, es más grueso,
que le da cierta movilidad, ¿no es cierto? Cierta movilidad al sigmoides, de tal manera que el sigmoides, esa movilidad, ¿no?, hace que en algunas patologías, ¿no?, se produzca lo que va a ser el BOR, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Ustedes seguramente recuerdan lo que es la fascia de Tolt, ¿no? A ver, ¿quién recuerda anatomía? ¿Cuál es la fascia de Tolt? ¿Han escuchado hablar de la fascia de Tolt? No. No, doctor. No, doctor. Ya. Es lo que les digo, ¿no? La fascia, ese es el ligamento, por decir, que mantiene fijo a todo el marco colónico, ¿no? Esa es la fascia de Tolt, ¿no? Que esta fascia es más larga, por decir, ¿no?, en el segmento, en la parte del sigmoides, ¿no?, es más largo, de tal manera que ese segmento ancho de la fascia del Tolt, ¿no?, le da esa característica al sigmoides de ser móvil, ¿no? Entonces, la fascia de Tolt es la fascia que mantiene fija al marco colónico, ¿no?, que aparte del sigmoides es más ancha y le da mayor movilidad, ¿no? Esa es la fascia de Tolt. Ya, para que vayamos recordando. Entonces, les decía, colon ascendente va en dirección al hígado, ¿no? Tiene su relación con el hígado, la parte interna con las asas intestinales, ¿no?, la parte externa, que generalmente es donde está la fascia de Tolt, que les decía que le da esa firmeza al segmento ascendente, ¿no? Y se continúa con lo que es el transverso, ¿no? El colon transverso, ¿no?, que puede tener una longitud de 50 centímetros, ¿no es cierto? Tiene relaciones, generalmente está cubierto por una capa que se llama el epíplon mayor, ¿no es cierto? Por detrás está el mesocolon transverso, ¿no? Es el meso que mantiene fijo, que les digo, a todo el marco colónico, ¿no? Entonces, recibirá el nombre de cada segmento, ¿no? En este caso será mesocolon transverso, acá mesocolon ascendente, ¿no?, descendente, y la parte más móvil, que repito, que es la parte del sigmoide, ¿no? Está en relación la parte intermedia del colon transverso con lo que son la cara anterior del riñón, ¿no?, la segunda porción del duodeno, también tiene relación con el páncreas, ¿no? Y por la parte superior está el hígado, la vesícula, ¿no?, y el estómago, ¿no? Esas son las relaciones que tiene el colon transverso con los órganos que están alrededor, ¿no? Y por debajo, obviamente, están las asas intestinales, ¿no? Luego del ángulo de la coladura que se realiza a nivel del bazo, ¿no?, corresponde, les decía, al ángulo esplénico, ¿no? Esta desciende, ¿no?, aproximadamente 12 centímetros, ¿no?, lo que viene a conformar el colon descendente, ¿no? También fijo mediante el mesocolon descendente y la parte la parte mesentérica, por donde recibe la irrigación, que vamos a hablar más adelante cuáles son las arterias que irrigan todo el marco colónico, ¿no? Las relaciones que tienen, por detrás se encuentra el riñón izquierdo, obviamente, por delante las asas intestinales, ¿no? Por el borde externo estará la pared abdominal, y por el borde interno parte de las asas intestinales y la irrigación a través del meso, ¿no? Entonces el colon descendente. Y el colon descendente se continúa con lo que va a ser el sigmoides, ¿no? Que les decía que tiene la forma de una S itálica, ¿no? De ahí el nombre de sigmoides, ¿no? Que puede tener en un total de 55 centímetros divididos en una parte ilíaca y otra parte netamente pélvica. ¿Ya? Entonces,
el sigmoides es importante porque es el lugar donde se van a producir varias patologías, ¿no? Ya les decía que por esa característica de tener un mesomóvil, ¿no? Este es el segmento más vulnerable a torcerse sobre su eje, ¿no? Y esa torsión sobre el eje nosotros denominamos lo que va a ser el vólvulo, ¿no? Que la vamos a ver más adelante, una patología. También es el asiento de algunas patologías de tipo inflamatorias, como la que vamos a ver, la enfermedad de Crohn, ¿no? La colitis ulcerosa, ¿no? Entonces, el sigmoide es importante, pero también es el asiento de varias patologías neoplásicas, ¿ya? Entonces, ese es el colon sigmoide que va a continuar con la ampolla rectal, ¿cierto? Con el recto. Bien, sabemos que lo característico del colon, del intestino grueso, es que este presenta unas tenias, ¿no? Unas cintillas que recorren todo lo largo del colon, que se denominan tenias, ¿no? Pueden medir de 8 a 15 milímetros de ancho, ¿no? Esto es importante, todas las tenias confluyen en la base del apéndice, ¿no? Les decía, cuando habíamos visto el tema de apendicitis, que esta es una referencia anatómica que nosotros eh, usamos para poder identificar el apéndice a veces, ¿no? Cuando estamos haciendo una cirugía de apendicectomía, ¿no? Nosotros ubicamos las cintillas y si vamos siguiendo las cintillas en dirección caudal, ¿no? Hacia abajo vamos a encontrar la base del apéndice, ¿no? Bien. Otra característica que presenta el intestino grueso, el colon, son las austras, ¿no? Las austras, que son esas dilataciones, ¿no? Que se encuentran entre las tenias, ¿no? Que se interponen, como dice, entre las tenias, ¿no? Son más desarrolladas a nivel del ciego y del colon sigmoide, ¿no? Otra característica de este colon es que tiene unas estructuras pegadas que se llaman apéndices epiploicos, que no es otra cosa más que masas grasosas pequeñas, ¿no? Pediculadas, ¿no? Que generalmente se desarrollan bajo el peritoneo, ¿no? Tenemos ahí los apéndices epiploicos, ¿no? Que también caracterizan al colon. Les decía que la irrigación, que también es importante, ¿no? Recordemos cuáles son las dos principales arterias. A ver, ¿quién recuerda que irriga todo lo que es el marco colónico? A artéria mesentérica superior y a artéria mesentérica inferior. Muy bien, ¿no? La mesentérica superior a través de estas tres ramas, ¿no? La arteria ileocólica, la cólica derecha y la cólica media, ¿no? Y la mesentérica inferior, a través de la cólica izquierda, las arterias sigmoideas por acá y las arterias rectales superiores, ¿no? Sucede algo interesante entre estas dos arterias, hay una anastomosis, ¿no? Acá a nivel de los vasos rectos, los vasos más finos, ¿no? Que recibe un nombre particular, a ver, ¿quién se acuerda? ¿No? Acá donde estoy señalando con el cursor, dice arteria marginal, ¿no? ¿A qué corresponde esto? Con seguridad lo han visto en anatomía o en fisiología. En anatomía con seguridad lo han visto. Es una característica, ¿no? De la irrigación de acá del colon. A ver, ¿quién recuerda el nombre ese? Con seguridad ha sido pregunta de examen. A ver, ¿quién me dice? Es el lugar donde estas dos arterias se anastomosan, ¿no? Forman una única arteria, la arteria marginal. ¿O de? ¿No se acuerdan? No, La no arteria acuerdo. marginal de Drummond.
¿no? Es una característica, ¿no? Que corresponde a la anastomosis de estos dos grandes vasos, ¿no? Así cierra un circuito, por decir, de irrigación de todo el marco córneo, ¿no? Corresponde a la arteria marginal de Drummond, ¿ya? Entonces, de tal manera que la irrigación, ¿no?, se hace a todo el marco colónico, ¿no? Entonces, solamente eso para recordar, ¿no?, que es la parte de anastomosis de las dos mesentéricas. El drenaje venoso es el mismo, ¿no?, a través de la vena mesentérica superior, ¿no? Algo que es importante también resaltar es la inervación del colon, ¿no? Tenemos dos plexos importantes, el plexo de Meissner, ¿no?, y el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Este es importante porque le da la funcionalidad motora, ¿no? Y acá es donde se asienta la fisiopatología de lo que va a ser la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Esto de seguridad lo han visto en histología ustedes, ¿no? El pliegue submucoso de Meissner, que le da la sensibilidad, ¿no?, esa parte sensitiva, y el plexo mientérico de Auerbach, ¿no?, el que permite al intestino grueso realizar su peristaltismo, ¿no? Alguien está queriendo ingresar, vamos a admitir aquí. Ya. ¿No? Entonces, el plexo mientérico de Auerbach es el encargado de darle la motilidad al intestino grueso, ¿no? Obviamente que también hay inervación parasimpática y simpática, ¿no? Pero le decía el plexo mientérico de Auerbach porque va a ser el asiento de la enfermedad más común en nuestro medio, que es la de Chagas, ¿no? Que al dañarse este plexo, ¿no?, del intestino grueso, el colon, ¿no?, pierde esa capacidad de peristaltismo y va dilatándose, ¿no? De ahí que tenemos el megacolon chagásico, el dólico megacolon chagásico, ¿no? Porque la lesión es a nivel de este plexo, ¿no? Muy bien. Recordemos brevemente las capas de la pared del colon, ¿no? Recordemos que tiene una túnica mucosa representada por un epitelio cilíndrico, ¿no? Una submucosa constituida por tejido conectivo laxo y adiposo también, en el cual se encuentra el plexo de Meissner. Tenemos la túnica muscular, ¿no?, la cual es circular, que cubre toda la superficie del colon, y la túnica serosa compuesta por mesotelio y tejido conectivo, ¿no?, en la cual se van a encontrar lo que les decía, ¿no?, los apéndices epiploicos, ¿no?, esos acúmulos de grasa, ¿no? Y solamente para mencionar la parte de la fisiología, sabemos que la participación del colon en la absorción de agua y minerales y electrolitos como el sodio es importante, también la secreción de moco, la fermentación, el metabolismo de algunas sustancias, y el eliminar, ¿no?, las sustancias que no nocivas para el cuerpo humano, ¿no?, a través de la defecación, ¿no? Eso es la fisiología para recordar. Bien, ya entrando en lo patológico, vamos a ver una enfermedad que se llama la enfermedad diverticular del colon, ¿no? ¿A qué corresponde esto? La presencia de sacos, saculaciones, en realidad son herniaciones, ¿no?, en forma de sacos, que se pueden presentar a todo lo largo del colon, ¿ya? Entonces estos divertículos, como dice acá, son herniaciones de la capa de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular, ¿ya? Son protrusiones, ¿no?, de áreas débiles de la pared del colon, ¿no? Y generalmente se presentan en lugares donde penetran los vasos sanguíneos, porque son las partes más débiles, como dicen, ¿no? Entonces, por donde recibe la irrigación, ¿no?, que es la parte más débil de la pared del colon, generalmente esas, como son zonas débiles, tienden a formar estos sacos, ¿no?, estas formaciones diverticulares, ¿ya? Entonces, eso es la enfermedad diverticular, la presencia de divertículos a lo largo de todo el colon. Puede medir
de 5 a 10 milímetros, ¿no? Cuando esta es asintomática, ¿no? Se denomina diverticulosis, simplemente. Pero cuando ya estos segmentos, estas saculaciones, tienden a inflamarse, ¿no? Tienden a producir inflamación, vamos a tener las diverticulitis, ¿no? Inflamaciones de los divertículos, ¿ya? Estos pueden empezar como una inflamación y posteriormente pueden llegar incluso a perforarse o a formar abscesos alrededor de estos sacos, de estos divertículos. Entonces vamos a tener una enfermedad diverticular complicada en ese caso, ¿no? Va a ser una evolución más de las diverticulitis, ¿ya? Como no están formados por toda la pared del colon, ¿no? Como solamente están formados por mucosa y submucosa, corresponden a unos falsos divertículos. ¿Recuerdan que habíamos visto lo que eran los divertículos en el intestino delgado también? ¿No? Entonces habíamos hablado de divertículos falsos y verdaderos, ¿no? Los verdaderos, los cuales estaban formados por toda la pared, ¿no? Todas las capas de la pared. Lo mismo sucede en el colon, ¿no? Cuando están formadas por todas las capas se denominan divertículos verdaderos, y cuando solamente están formadas por algunas capas, como en el caso de mucosa y submucosa, se denominan falsos divertículos. Entonces vamos a ver ahí la imagen, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos un falso divertículo, ¿no? Que son sacos, saculaciones, ya de sacos, ¿no? En este caso falso porque está formado solamente por mucosa y submucosa. Y en este caso sí acompaña, ¿no? La capa muscular, por eso se denomina divertículo verdadero divertículo, ¿no? Pero ¿cuál va a ser por qué se van a formar estos sacos? ¿Cuál va a ser la fisiopatología o la etiología? ¿No? Principalmente son por pulsión, ¿no? ¿Qué se denomina eso? A un aumento de la presión intraluminal, ¿no? Intracolónica, obviamente, ¿no? ¿Cuándo se va a producir esto? Cuando un paciente tiene una alimentación muy pobre o disminuida en fibra natural, ¿no? Lo cual hace que el peristaltismo sea más lento, ¿no? Y cueste, ¿no? Y dificulta un poco el paso de todo el bolo alimenticio, de todas las deposiciones. Esto hace que al aumentar, ¿no? El peristaltismo y la presión, ¿no? Obviamente que ahí van a formarse en estas zonas de debilidad estos sacos, ¿no? Entonces, debido a un aumento en la presión intraluminal, ¿no? Es que se van a formar estos divertículos, ¿no? Hay algunas predisposiciones, obviamente, van a ver que esta enfermedad se presenta generalmente en la tercera etapa de la vida, ¿no? Y se ha relacionado también a cambios fisiológicos en el colágeno, a una disminución en la pared colónica, la pared colónica sí, de colágeno, a disminución en la estructura, lo que aumenta la debilidad y hace que sean más frecuentes en la tercera edad, ¿no? Si revisamos un poco de la epidemiología, como les decía, generalmente a veces son asintomáticas, ¿no? Se ha encontrado en un 10% en autopsias, ¿no? Es poco frecuente en pacientes menores a 35 años, lo que les decía, es más frecuente en la tercera edad. Hay una baja incidencia en nuestros países, en América Latina, y relación entre mujeres y hombres es de 3 a 2. Como ustedes ven acá, la prevalencia aumenta con la edad, ¿no? A los 40 la prevalencia del 5%, a los 60 el 30% y a la edad del 80 y más, el 65% de los pacientes pueden presentar diverticulosis, ¿no? La prevalencia según el género, ¿no? Los pacientes menores a 50 años generalmente son de género masculino, ¿no? La edad entre 50 y 70 generalmente ha predominado las mujeres, y
En edades mayores a 70, también el predominio es del sexo femenino. ¿Cuál va a ser la historia natural de la enfermedad? Les decía que estas saculaciones en muchos casos son asintomáticos, ¿no? No producen síntomas, ¿no? Pero cuando estas tienden a inflamarse, les decía, ¿no? Las complicaciones generalmente se van a dar por inflamaciones a nivel de estos sacos, generalmente en el sigmoides, ¿no? Y también pueden darse hemorragias a partir de estos sacos. Les decía que la formación, las zonas débiles, generalmente son por donde el colon recibe la irrigación, ¿no es cierto? Entonces, como están involucrados la irrigación del colon, ¿no? Están formando parte del saco los vasos, entonces también puede desencadenarse hemorragias a este nivel, ¿no? Lo que se ha visto es que las complicaciones de tipo inflamatorio de estos sacos generalmente se ven más frecuentemente en el sigmoides, ¿ya? Y las de tipo hemorrágico se han visto generalmente en el colon derecho, o sea, en el colon ascendente. Sí, dígame. ¿Sí? ¿Tenía alguna pregunta? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Sí, doctor. doctor. No, ¿Tenía alguna pregunta? yo creo que el micrófono de alguien que está aprendido, algo así. ¿Hay interferencia? O puede ser interferencia, algo así. Ya, ¿cómo se escucha ahorita? ¿Está bien? Perfecto, normal. Ok, sigamos entonces. Bien, entonces le decía que las complicaciones de tipo inflamatorio generalmente se van a dar en la parte del sigmoides y las de tipo hemorrágico son las del colon derecho, ¿no? ¿Cuál es el colon derecho? Lo que es el colon, lo que es el ciego y el colon ascendente y parte de lo que es el ángulo hepático y el transverso, ¿no? La mitad del transverso corresponde al colon derecho, ¿ya? Se ha visto que entre el 10 y el 25% de los pacientes van a presentar esta inflamación, ¿no? Entonces, ven que el porcentaje es menor, ¿no? No hay mucha complicación, ¿no? Bien, y dentro de la clínica, ¿cuál va a ser la clínica? Predominantemente, vuelvo a repetir, en un 70% son asintomáticas, son hallazgos casuales, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Hallazgos de autopsia, como han visto. Pero cuando presenta síntomas, el otro 30 o 25% restante, ¿no? Va a presentar dos tipos, ¿no? Cuando es una diverticulitis simple, ¿no? Va a presentar signos de inflamación, ¿no? Voy a presentar una peridiverticulitis, una inflamación alrededor del divertículo, ¿no? Y cuando esta es complicada, ¿no? Puede, como les decía, a partir de esa inflamación producir un absceso, ¿no? Puede llegar a perforarse, ¿no? Sobre todo en la parte del sigmoide, les decía, cuando hay un sangrado a partir de estos divertículos, ¿no? Se va a producir una hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces el paciente presentará lo que son las melenas, ¿no? Las deposiciones negruzcas de sangre digerida, ¿no? También pueden presentarse fístulas, ¿no? ¿Alguien recuerda el concepto de fístula? ¿A qué se denomina fístula? Es una comunicación anómala entre un tejido epitelial y otro, Muy bien, o entre un órgano y otro. perfecto, muy bien. Esa es la definición de fístula, ¿no? Entonces, cuando hay un absceso a este nivel que se forma a partir de la inflamación de este divertículo,
este contenido purulento, ¿no? A veces trata de buscar por dónde drenarse. Ustedes saben que cualquier absceso que se forma en el cuerpo humano no tiende a drenarse de manera espontánea, ¿no? Los abscesos que se forman, por ejemplo, en piel y tejidos subcutáneos, ustedes saben que si uno deja evolucionar la enfermedad, se van a terminar drenando espontáneamente, ¿no? Y cuando hay abscesos en cavidad abdominal, ¿no? Estos buscan algunos órganos, ¿no? Para exteriorizarse, ¿no? En el caso de los divertículos en el sigmoides, que generalmente es la parte donde se presenta esta complicación, buscan generalmente se fistulizan o buscan drenarse a través de la vejiga. Entonces van a formar fístulas con dirección hacia la vejiga, ¿no? Entonces, esa va a ser también una complicación. Y también, obviamente, cuando hay una inflamación y hay una presencia de contenido purulento, ¿no? Se va a producir una obstrucción, ya sea por el mismo proceso séptico, ¿no? O por la perforación, ¿no? Del intestino. Entonces, estas son las complicaciones de la enfermedad diverticular, ¿no? Bien, le decía que el principal segmento afectado por la diverticulosis, un 60% corresponden a sigmoides. Luego está el colon descendente y un menor porcentaje el ciego y el colon ascendente, ¿no? Tenemos que hablar de esto que es importante, que es la clasificación de Hinchey, ¿no? Y esto es claro, esto es pregunta de examen, ¿no? Porque nos ayuda a clasificar el grado de diverticulitis que tenemos en el paciente. Entonces, se va a clasificar en 4 grados, ¿ya? El grado 1 va a corresponder a una diverticulitis ya formando un absceso. Vamos a verlo acá en la imagen, ¿no? Aquí tenemos lo que es el colon sigmoide, ¿no? Parte de las asas intestinales delgadas, ¿no? Esta estructura que hay en medio es el mesenterio, ¿no? Entonces, cuando el absceso se va a dar a nivel alrededor del divertículo,